Buenas noches, les habla Diego Otero desde Bogotá, Colombia. Hoy seguimos hablando sobre la guerra OTAN contra Rusia. Fíjense, digo OTAN contra Rusia porque es una guerra de OTAN contra Rusia. El señor Zelensky sin el apoyo de OTAN ya estaría muerto. O sea, OTAN está manejando la guerra en Ucrania. Todos los asesores de más alto nivel están apoyando a Zelensky para seguir la estrategia. Toda la información le viene, los satélites estadounidenses, toda la estrategia, qué hacer, dónde golpear, dónde disparar, todo le viene de la OTAN. Y la OTAN además está enviando todo tipo de armamento. Ahora va a mandar tanques, está mandando blindados, obuses, misiles, de todo, mejor dicho. Hasta mercenarios, porque allá en Ucrania hay demasiados mercenarios. Bueno, decimos mercenarios, gente del ejército de Estados Unidos, Inglaterra y todos los países de la OTAN luchando al lado de las fuerzas ucranianas. Hay varios hechos que están ocurriendo en este conflicto. Es el conflicto o el tema más importante hoy del mundo porque ahí está pendiente una tercera guerra mundial. Que hay muchos que quieren esa guerra, ¿no? Hay unos irresponsables, ¿no? Pero hay un tema que quisiera hablar en primer lugar, que es lo que llama el atentado contra el gasoducto Nord Stream 1 y 2. Mire, desde que se dio yo siempre dije o me imaginé y comenté, esto tiene que ser obra de países muy fuertes, con una capacidad militar de inteligencia, que son Inglaterra y Estados Unidos. Nunca pensaba que fuera un paísito como Estonia, esos que solamente hablan y ladran, pero no tienen un poder. O que fuera Francia o España. No, los únicos que podrían hacerlo, que tienen la capacidad, son Inglaterra y Estados Unidos. Las informaciones del periodista Seymour Hersh dice que con base en una fuente de alto nivel, describe que todo eso fue hecho por Estados Unidos. Y él dice no solamente que fue una fuente, solamente que le preguntaron a un entrevista, ¿pero usted tiene pruebas? Digo, sí, tengo pruebas, tengo documentos, tengo cosas. No les puedo mostrar todavía porque no puedo poner en peligro mis fuentes. Lo que hizo Seymour Hersh es, sí, Estados Unidos fue el que hizo todo el negocito de tumbar esos gasoductos con gente experta en ir debajo del mar a esas profundidades y durar 6 horas, que eso es bastante. Pero la explosión hizo Noruega. Fíjate, es que la pregunta es, ¿a quién interesaba suspender ese gasoducto? Por supuesto Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre, nunca quiso ese gasoducto, porque no quería que Europa dependiera del gas ruso. Él quería que dependiera de ellos, del gas de ellos vendido a 4 veces más caro que lo que venden en Estados Unidos. ¿Y a Noruega por qué? A Noruega está interesada porque es un productor de gas. Y mire lo que está haciendo Noruega. Aumentó el precio del gas fuertemente y las ganancias de Noruega son impresionantes. Pero yo sí creo esos supuestos que fue realmente Estados Unidos con el apoyo de Noruega y parece que Dinamarca y Suecia. Y además hay varios antecedentes. Biden dijo que si Rusia llegaba a atacar a Ucrania, destruían los gasoductos. Cuando eso ocurrió, la señora Patricia Nuland, que es la subsecretaria de Estado, una halcón impresionante, una guerrerista impresionante, se mostró alegre, pero contentísima de que eso pasara, ¿no es cierto? La primera ministra de Inglaterra también se mostró alegre. Entonces yo sí creo realmente que no es nada raro que los supuestos que ese atentado fuera de Estados Unidos. Es un acto de terrorismo. Mire, es terrorismo. Eso es terrorismo. Y los que atacan a Siria, al Líbano, a los palestinos y a otros países de terroristas, a Maduro. Y este es un acto de terrorismo impresionante, que podría llegar a una guerra de Estados Unidos con Rusia. O sea, Rusia ha sido muy prudente, porque si Rusia reconociera formalmente que el gasoducto fue destruido por Estados Unidos, no le queda más remedio que atacar a Estados Unidos. O sea, por eso
están calladitos, tranquilos, pero seguramente tarde o temprano las van a pagar los Estados Unidos por parte de los rusos. Entonces, es un punto importante, muy grave, muy grave, muy grave. Y, por supuesto, los medios internacionales, occidentales, pues, calladitos, no le han hecho casi propaganda a esta información de este periodista. Al contrario, los comunicados son desvirtuando y son con una sola fuente. Oye, ¿y cuántas veces esos países han tomado decisiones por una sola fuente? Ahí sí para ellos no se aplica, ¿no? Entonces, en España, por supuesto, eso es terrible, cómo atacan a los rusos. Entonces, ese es el primer punto que hay que hablar. Segundo, sobre las bajas en esta guerra de OTAN contra Rusia. También, los medios occidentales, toda Europa ya, los medios occidentales, todos solamente sin una sola línea de conducta. Ucrania está ganando la guerra, los rusos lo están perdiendo, los rusos son el diablo, Zelensky es Dios, es ángel, es un demócrata. Los polacos son demócratas. Miren, la señora von der Leyen, la comisionada de la Comisión Europea, una conservadora alemana bastante brutica, se le salió en octubre del año pasado comentar que habían ocurrido 100.000 muertos de soldados ucranianos. Se le salió eso en un tuit miércoles. La llamaron la atención y le tocó borrar el tuit. Porque no podían decir eso, porque supuestamente los muertos ucranianos eran pocos y más bien los altos eran los rusos. Pero ahora, hace como un mes, la Mossad, el servicio de inteligencia israelita, que le creo mucho que es muy competente, dijo que había habido 157.000 muertos ucranianos, 234.000 heridos, como 40.000 no sé cuántos prisioneros, 7.000 y pico mercenarios muertos, o sea, estadounidenses, británicos, polacos, toda esa gente, muertos. O sea, eso son casi una cifra un poco más de 400.000, mire, eso es terrible. Y ese mismo Mossad dijo que los muertos rusos eran 18.000, que los heridos eran como 40.000. O sea, la proporción casi que es de 10 a 1. Por cada 10 muertos ucranianos hay un muerto ruso. Hoy que estamos a 19 de febrero, yo supongo que hay por lo menos 200.000 muertos ucranianos. Y que la cifra con heridos, prisioneros y mercenarios muertos fácilmente puede llegar ya a 550.000, 600.000. Eso es una carnicería total. Pero no les importa nada a los europeos ni a Estados Unidos, porque ahí tienen la carne de cañón, que es Ucrania, y los muertos también de rusos, ¿no? Ellos tranquilos, mandando armas, fomentando la guerra, que hay que derrotar a Rusia. El señor Macron dice, es que la paz es la derrota de la Rusia. O sea, ahora el cuento es que para tener paz hay que derrotar a Rusia. Mire, nunca van a derrotar a Rusia. Como dijo el presidente de Croacia, y Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, señores, Rusia es una potencia nuclear. Una potencia nuclear nunca la derrotan en un campo de batalla. Olvídense de que van a derrotar a Rusia. Eso nunca ocurrirá, porque para derrotar a Rusia, si Rusia se entera derrotada, hay tercera guerra mundial. O a Ucrania la acaban con bombas que llaman tácticas nucleares. Entonces, pero a ellos no les importa un pepino, porque lo que quieren es que maten ucranianos y rusos con tal de tener a los rusos ahí desgastándose, que esa es la teoría de ellos, ¿no? Entonces, esta era otra información que nos suministran los medios occidentales. Entonces, ¿y cómo puedes decir tú que está ganando la guerra con 500.000 muertos y heridos? Mire, eso dijo en la reunión próxima que hubo hace poco allá en Alemania, allá en la base más grande que tiene Estados Unidos en Alemania, con 55.000 soldados. Por eso es que, mire, todos los países europeos son colonias de Estados Unidos. Europa está invadido. Está lleno de bases militares estadounidenses y de soldados. O sea, es un continente dominado por Estados Unidos. Es una colonia. En esa reunión en la base de Alemania, el señor, creo que el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dijo, Rusia perdió la guerra, está perdiendo la guerra. Mire, di un cuento, unos razonamientos, por favor, que uno dice, hola, este señor no tiene ni dedos en la frente. Digo, es que mire, Rusia perdió Kiev porque no pudo tomarse a Kiev. No, es que Rusia nunca quiso tomarse a Kiev. Estuvo cerca.
de Kiev, todo fue una maniobra de distracción para poder disgregar la fuerza ucraniana y ellos avanzar por el este. Además, mire, tomarse a Kiev o cualquier grande ciudad, cualquier país que lo quiera hacer, tomarse a Kiev significa matar 100 ciudadanos de Kiev. Y Rusia no quiere hacer eso. O sea, una cosa es rodear a Kiev, pero otra cosa es tomársela a Kiev. Eso es imposible. Porque hay que ser una matazón de ucranianos, ¿no? Y Putin no quiere hacer eso. Entonces, mire, la guerra, pues claro que Rusia está ganándola hoy. Tiene el 20% de territorio de Ucrania ruso. Entonces, ¿eso no es ganar? Yo no sé si tener uno el 20% de territorio de un país se llama perder o ganar. Pues claro que ganar. Y está avanzando en los últimos, este año, está avanzando fuertemente. El avance de Rusia en el este de Ucrania es fuertísimo. A pesar de todo el apoyo que tiene Ucrania de la OTAN, ¿no? Sí, hubo unas zonas que Gerson, una parte de Gerson, los rusos la abandonaron. Pero hubo muchas críticas internas en Rusia que por qué abandonaron esa parte de Gerson. Fue una decisión de lo que llamaban el señor Gamedón, por eso lo quitaron, ¿no? Era el jefe de toda la fuerza, por eso lo suspendieron de ese mando, porque muchos consideraron que fue una equivocación abandonar Gerson, porque no fue que el ejército ucraniano lo tomó, es que ellos abandonaron los rusos a Gerson, parte de la zona de Gerson, ¿no? La otra parte, arriba en el norte de Kharkov, también la abandonaron, eso con mayor explicación, porque decían, no tenemos suficientes soldados allá, la fuerza ucraniana que está allá contra nosotros es muy superior, y no tiene sentido nosotros quedarnos ahí, porque habría muchos muertos rusos, y queremos evitar muertos rusos. Entonces, esa es la verdad, ¿no es cierto?, de qué está pasando en Ucrania. Otro punto que quiero ver es la llamada información libre. Mire, esto no existe. En Europa no existe información libre. Allá nadie puede tomar una posición a favor de Rusia, imposible. El que toma una posición a favor de Rusia, ese es, mejor dicho, ¿qué no le viene? ¿Qué no le insultan? Lo pueden hasta apresar, hasta acusar. O sea, toda la información es única. O sea, en eso hay un acuerdo de todas esas potencias con sus medios de comunicación, que solamente hay que decir lo que diga la parte oficial. Y lo que diga solamente Zelensky. Entonces, si Zelensky dice, maté a Putin, la prensa dice, matamos a Putin, se murió Putin, porque lo dijo Zelensky. O sea, pero nadie que diga lo contrario puede decirlo. Miren, suspendieron la emisión de RT y Sputnik dijo que por defender la libertad de prensa, ese burro de Josep Borrell, ese español, el encargado de la diplomacia de la Comisión Europea, que es más que diplomacia es lo que quiere guerra, ese burro, que no dice sino burradas todos los días, se atreve a decir que es que por defender la libertad de prensa quitamos a RT y a Sputnik porque están diciendo mentiras. Imagínate, ¿se imaginan ustedes cómo eso es libertad de prensa? Entonces, en Europa no hay libertad de prensa hoy. El que diga algo a favor de Rusia, o que sea neutral, objetivo, no, eso lo trata muy mal. Y esto se aplica a todo el mundo, a todos los periodos, tanto de derecha, extrema derecha, de centro y centro izquierda. Y de izquierda, miren, a mí me da mucho dolor. Yo haría mucho Liberación, Mediapart y Marianne, periódicos franceses de centro izquierda, totalmente sesgados. O sea, el mensaje es lo que dice el sistema. Lo que dicen las clases dominantes es el mensaje de todos ellos. O sea, hay que hablar más de Putin, hay que hablar más de Rusia, hay que decir que está perdiendo, hay que decir que se equivocó. Y un periódico como lo medité del Partido Comunista Francés, también terrible, no dice nada. O sea, los que están en contra de la guerra, que hay gente, en Europa hay gente que está en contra de la guerra, que quiere la paz y que no manden más, están por fuera de estos movimientos, de estos partidos. Son otros movimientos sociales. Hay unos grupos de izquierda que están en contra, ¿no? Pero son pequeños, ¿no? En España, ni se diga. Ahora, en Europa hay como dos vertientes. Una vertiente es la superguerrerista, ¿no? Los halcones de la guerra que están concentrados en el este de Europa, en los países balcánicos, por ejemplo, los letonios, lituanios, esos son 4 millones apenas eso no vale nada, o sea, Rusia con 20.000 soldados los acaba. Y Polonia, que sí es muy peligroso, el odio que tiene Polonia a Rusia es simple, y también odia a los alemanes, Polonia. Es un país, el jefe,
Eso está en el país manejado por extrema derecha. Mire, antes del conflicto, la Comisión Europea acusaba y atacaba a la dirigencia polaca porque estaba violando los derechos humanos. Hoy calladitos, porque Polonia es el centro donde llega todo el armamento contra Rusia para trasladarlo a Ucrania. Entonces, hoy están callados. Hoy los señores de Polonia son los demócratas. ¿Sí? Entonces, el ala de extremistas está por esos países del este: Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Inglaterra, por supuesto, y Estados Unidos, que es el que lleva la voz cantante. Estados Unidos es los halcones terribles. Biden es un halcón impresionante. El secretario de Estado, ni se diga, Blinken, y la subsecretaria Victoria Nuland fue la que hizo el golpe de Estado en Ucrania. Ella era la embajadora. Ella se encargó, o no sé si era la embajadora, pero está en Ucrania. Ella fue la que planeó el golpe de Estado del 2014 en Ucrania. Son super halcones, por favor. Ah, y el señor, el chapetón español, el señor Pedro Sánchez. Ese es otro guerrillista. Bueno, ese realmente está dominado por Estados Unidos, ¿no? Allá hay una base militar muy importante estadounidense. Ese sí da risa. Pero me preocupa mucho que haya un gobierno de coalición con Podemos, que se dice un partido de centro-izquierda. Yo digo, ¿qué hace Podemos ahí con esos tipos? ¿Con guerreristas? ¿O es que los de Podemos ya también están en la misma óptica de Pedro Sánchez? Por eso que Podemos no sube 12% en la encuesta, se estabilizó. A Podemos le está pasando. O sea, Pedro Sánchez le está haciendo a Podemos lo que Mitterrand le hizo al Partido Comunista, que lo acabó. Y Podemos, por apoyar a un partido como Partido Socialista, no está creciendo. Claro, la situación es para mí muy difícil porque la alternativa al PSOE, Podemos, que está en alianza, es terrible. Es el Partido Popular, que es de extrema derecha, y Vox, ¿no? Pero esa es la situación terrible que hay en esto. Otro punto que quiero hablar es que se habla también que por las sanciones están acabando Rusia. Pues claro que es mentira, ¿no? Es mentira, por supuesto que no. Esa es la teoría. Al comienzo decían, con estas sanciones acabaremos a Rusia. La volvemos al siglo, a la Edad Media. Pues la Edad Media más bien se están volviendo los de Europa. Pues realmente, si miramos quién ganó, quién está ganando, en esto, mire, está ganando, en todo este conflicto, Estados Unidos está ganando. ¿Por qué? Porque tiene dominado Europa. Le cortó todos los suministros que había de energía por parte de Rusia a Europa. Energía barata. Y ahora depende de Estados Unidos por energía cara. El gas natural ruso, estadounidense, vale 4 veces más. Y además, el gas de fracking, de fraccionamiento. O sea, estos famosos partidos europeos como los alemanes, los verdes alemanes, que hablan tanto de verde, miren, ellos son los que están recibiendo el gas natural licuado de Estados Unidos, que viene de fraccionamiento hidráulico y además viene transportado por buque, o sea, gastando más energía. Mire cómo se ha convertido esto, ¿no? O sea, en lugar de ganar emisiones, las estamos subiendo. Entonces, Estados Unidos ha logrado que Europa dependa de ellos. Y hace lo que quiera. Vean, es una colonia, manda. Y lo está utilizando contra Rusia, totalmente, ¿no? Pero todos son como corderitos. Todos los europeos son unos corderos. No, unos más corderos que otros. El señor Macron también es un corderito, ¿no? Es otro que dijo hace poco que hay que ganarle a Rusia para hacer la paz. Mire la teoría, que para hacer la paz hay que ganar la guerra. Eso es impresionante, ¿no? O sea, para hacer la paz, o sea, para dominar Rusia, tenemos que ganar, es más bien lo que hay que decir, ¿no? Para volverla a pedazos, amigos, tenemos que ganar Rusia. No para hacer la paz, es para derrotar a Rusia y ponerlo de rodillas, ¿no? Esa es la idea que tienen estos líderes europeos. Entonces, Europa es hoy un peón de Estados Unidos. Esa es la verdad. Hace lo que diga Estados Unidos. Y la clase dirigente europea, yo le he dicho muchas veces, es de bajo nivel. Mire, es de quinto nivel. Que no es de segundo nivel, es de quinto nivel. Para mí, este señor Pedro Sánchez es un tipo de quinto nivel, ¿no? Macron también es de segundo o tercer nivel. Ahora, esos líderes de la Unión Europea, por favor, el español ese, Josep Borrell, que no hace sino así burradas todos los días.
El otro día dijo que Europa es un jardín y que el resto del mundo era selva. ¿Cómo les parece? ¿Qué espíritu tan colonialista y racista de ese señor español, de esa española? Y no hace sino decir tonterías, ella y la tal Van der Leyen. Ahora, Scholz, un pobre señor. Mire, él ante Angela Merkel, pues es un tipo que no vale nada. Yo no es que estuviera de acuerdo con Angela Merkel, pero digo, tiene más estatura, estadista Angela Merkel que Scholz. Un día dice que no manda tanques, otro dice que sí, mejor dicho, uno no sabe qué piensa el señor Scholz. Y está en coalición con los liberales y con los verdes. Mire, los verdes da pena. La jefe de los verdes es la ministra de Relaciones Exteriores, que es superguerrista a morir. Ese partido verde, que era un partido anticapitalista, es un partido procapitalista impresionante y antirruso, no tiene palabra. Señor, de lo antirrusa que es. Y así podemos ir por todos los lados. Por los lados, o sea, la mayoría de Europa estamos de partidos conservadores. Pero también hay países en que hay alianzas de supuestos socialdemócratas con otras fuerzas de derecha o que van solo socialdemócratas. Pero es que la socialdemocracia en Europa hoy es neoliberalismo, es derecha. No hay nada. Es guerrerista. Mire, es que acuerden ustedes, señores, ¿cuál es el continente que ha hecho más guerra en el mundo? Europa. Mire, usted mira la historia, si leen la historia, desde el siglo IX, están en guerra. Europa está constantemente en guerra. Siempre está en guerra. Europa. Guerras religiosas. Guerras entre países. ¿Quién ha hecho las dos guerras mundiales? Europa. La del 14 y la del 40. La guerra franco-prusiana en 1870. Europa es un país de guerra. A esos tipos les gusta la guerra a los europeos. Son guerreristas, furibundos, imperialistas y colonialistas, y racistas impresionantes. Nuestro continente latinoamericano es un continente de paz. Nosotros muy escasos. Son los conflictos que hemos tenido entre países. Nosotros somos un continente de paz. Y queremos la paz en el mundo, no queremos guerras. Hemos sufrido. Nosotros hemos sufrido mucho por los Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido muchos abusos en Latinoamérica. Promovió la dictadura de Pinochet, promovió la doctrina de seguridad nacional e impuso gobiernos militares en casi toda Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en todas partes, en Centroamérica, apoyaban a Somoza, a Trujillo, a Duvalier. ¿Qué no ha hecho Estados Unidos con nosotros? Con una actitud totalmente imperialista y colonialista y de explotación de nuestros pueblos. Como los europeos lo han hecho con los asiáticos, los africanos, y el siglo pasado, pues con nosotros, en América con los españoles y con los portugueses. Bueno, esto es lo que quería decir a ustedes hoy sobre el conflicto de la guerra de OTAN contra Rusia. Realmente me preocupa, porque esto cada día está escalándose. Uno no sabe hasta dónde va a llegar esto, hasta dónde los locos van a llegar, hasta dónde ese loco que está en Ucrania, tal Zelensky, mire, no pide sino armas, y está provocando y quiere provocar una guerra, realmente una tercera guerra mundial, el señor Zelensky. Esto sí realmente me preocupa. Por eso nosotros, nuestra posición debe ser no a la guerra, sí a la paz. Fuera las interferencias de colonialistas y imperialistas de todos los países del mundo. Necesitamos la paz en el mundo, así como necesitamos la paz en Colombia, necesitamos la paz en Latinoamérica y en el mundo. Yo creo que ese es nuestro papel, luchar por la paz, luchar contra todos los guerreristas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y por favor suscríbanse a mi canal. Buenas noches.